La consulta popular frente a los casos de explotación minera. Trabajo presentado para la materia de metodología de la investigación jurídica, presentado por Jennifer Yurani Restrepo Cano, Daniel Andrea Pavón Mondragón, Zoraida Mañunga Escobar y Gustavo Alberto Conde Sáenz. Pregunta-problema. ¿Por qué el alcance de la decisión adoptada en la sentencia C053 de 2019 modifica la línea de la Corte expedida desde el año 2016 y establece que las consultas populares no son mecanismos jurídicos idóneos para prohibir los procesos de exploración y explotación minera en los municipios de Colombia? Objetivo general. Analizar el alcance de la decisión adoptada en la sentencia C053 de 2019, donde se modifica la línea de la Corte Constitucional expedida en el año 2016 y se establece que las consultas populares no son mecanismos jurídicos idóneos para prohibir los procesos de exploración y explotación minera en los municipios de Colombia. Objetivos específicos. Caracterizar al mecanismo de participación ciudadana denominado consulta popular desde su consagración constitucional, legal y doctrinaria. Sistematizar las reglas de solución emitidas por la Corte Constitucional desde el año 2016 en lo que respecta al uso de la consulta popular frente a los casos de exploración y explotación minera. Confrontar el precedente de la sentencia C053 de 2019 con la línea jurisprudencial emitida por la Corte Constitucional desde el año 2016. Justificación. Una de las problemáticas más evidentes en Colombia surge a raíz de la participación ciudadana, donde las disposiciones que involucran procesos inherentes a consultas se cifran en la misma, omitiendo la importancia que se debe dar a su capacidad resolutiva, lo que aminora su incidencia en la toma de decisiones y desde luego genera una visible incoherencia entre las necesidades y anhelos planteados por los ciudadanos y las respuestas de cada gobierno de turno. Aún así, es ineludible preguntarse por el sentido de la participación democrática en Colombia y los procesos selectivos que posiblemente el Estado colombiano pueda llevar a cabo en los temas a los cuales debe aplicarse, aun cuando estas decisiones violentan los derechos fundamentales y constitucionales de la ciudadanía. Si se realiza la gestión del conocimiento referida a la práctica recurrente que las continuas y evidentes modificaciones a la legislación sobre el tema minero y la intervención ciudadana por medio de la consulta popular que se fueron presentando y las inevitables contradicciones de carácter legislativo y político que cada vez fueron generando, no es difícil identificar las dificultades que para la norma implementaron de la consulta popular en las localidades nacionales poseedoras de las riquezas minerales. Ahora bien, es de resaltar que Colombia es un país rico en recursos naturales, renovables y no renovables. Somos el tercer país a nivel mundial en recursos hídricos, superados por Brasil. En biodiversidad de aves nos encontramos en el primer puesto a nivel mundial. Somos el país con más especies de orquídeas. Somos el segundo país en el mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Además, somos el tercer país a nivel mundial en especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos según el Ministerio de Ambiente en el año 2019. Asimismo, según el informe del DANE del primer trimestre del año 2020, el sector agropecuario creció un 6.8% debido a los resultados en las actividades específicas como la pesca, acuicultura, cultivos transitorios y permanentes, entre otros. La ganadería y la silvicultura y la extracción de madera crecieron de forma exponencial en Colombia. Los cultivos que más crecieron fueron el del plátano con un 35% y el maíz con un 29.4%, seguido del arroz con un 20.9% y la papa con un 11.2%, según el Ministerio de Agricultura, en un informe presentado el 15 de mayo del 2020 por el doctor Sea Navarro. Lo cual debería bastar para asegurar a nuestros hijos un país ambientalmente seguro y deberíamos tener una seguridad alimentaria para los habitantes de la República. Sin embargo, Colombia ocupa el puesto 50 entre los países con mayor contaminación a nivel mundial
y nuestra capital, el 44 en esta misma escala. Bogotá es una ciudad con unos 10 millones de habitantes, incluyendo la población de los municipios vecinos. Está a punto del colapso total del tráfico, la falta de metro y muchos vehículos diésel, empezando por Transmilenio, un parque automotor anticuado y la masiva tala de bosques de los cerros orientales de la ciudad, que son la principal fuente de oxígeno de Bogotá, está llevando esta capital a tener uno de los aires más nocivos de la región. A nivel de recursos no renovables, Colombia ha sido un país de tradición minera, teniendo explotaciones a nivel mundial de petróleo, esmeraldas, oro y minerales preciosos. Sin embargo, la explotación desmedida ha causado graves problemas, donde la minería ilegal constituye una de las principales amenazas ambientales que enfrenta el país a raíz de la explotación minera de oro a cielo abierto. Se calcula que el país tiene más de 78.939 hectáreas afectadas por redes criminales de minería. El problema reside en que la actividad ilegal está ocasionando el 46% del daño ecológico a la selva del Chocó, aunándole al hecho de que las redes del narcotráfico y grupos armados se han asentado alrededor de las líneas ilegales del oro del Chocó, lo que además de la destrucción ambiental ha generado violencia y pobreza. La minería legal también se suma a la problemática ambiental que sufre el Estado. En el año 2016, las inspecciones del Estado generaron 29.966 no conformidades o incumplimientos por parte de los titulares de las concesiones mineras en Colombia, en temas jurídicos, técnicos, económicos, ambientales y de seguridad minera. Esta cifra, similar a la de cualquiera de los años precedentes, en los que más del 90% de los títulos rutinariamente suma cerca de 30.000 incumplimientos por año. La Corte Constitucional ha tenido que anular textos de la ley del Plan de Desarrollo que permiten la explotación minera en los páramos, y las comunidades se enfrentan a pretensiones de explotación minera en áreas de especial interés turístico y ecológico como el Valle de Cocora y Cajamarca. Las comunidades tenían un mecanismo de participación ciudadana que estaba establecido en la Ley 134 de 1994 y era la consulta popular minera, mediante la cual los mandatarios locales le preguntaban a los habitantes de los municipios si ellos estaban de acuerdo o no con la ejecución de proyectos mineros en sus territorios, con lo cual, y teniendo en cuenta la vocación agropecuaria y ecológica del pueblo colombiano, en su gran mayoría era rechazado, con lo cual los habitantes de distintas municipalidades buscaban proteger y asegurar un medio ambiente sano para las generaciones futuras. Sin embargo, mediante la expedición de la sentencia C053 de 2019, este mecanismo fue declarado inconstitucional, con lo cual dejó un vacío para la protección de los recursos hídricos y forestales. Como aspecto relevante, se ha tenido en cuenta que el tema de las consultas populares lideradas por los entes locales y regionales sobre el aspecto de la minería en Colombia se encuentran actualmente en discusión y ha sido criticada, puesto que los ciudadanos se preguntan ¿para qué sirve una consulta popular si no es para tal y como lo establece su concepto para que el pueblo decida frente a una temática de gran envergadura, donde el debate no solo involucra al ciudadano del común, sino también altos entes administrativos y por ende altas cortes, aspecto que por lo que hace que el estudio se pueda convertir en un aporte y formular algunas alternativas que puedan ser beneficiosas para el pueblo en general, pues es necesario generar conciencia para la protección del medio ambiente y lo que respecta con la democracia participativa en Colombia y la necesidad de que la gente se empodere, a pesar de que la Corte establezca que ya la consulta popular no es un mecanismo idóneo. Marco teórico. Uno de los pilares de la Constitución Política de 1991 es el reconocimiento del principio de participación democrática que inspira no solo el ejercicio del control político, sino que irradia transversalmente diferentes esferas de la sociedad, erigido bajo la base del pluralismo, de la tolerancia,
de la vigencia de los derechos y libertades. Este principio revaloriza el papel del ciudadano en el proceso de toma de decisiones y a la vez le impone nuevas responsabilidades como miembros de la comunidad. A fin de contextualizar, es necesario, a partir de la Constitución de 1991, delimitar lo contemplado constitucionalmente y que permea la consulta popular como mecanismos de participación ciudadana decisorias con base a la exploración y explotación minera en Colombia y el recorrido que este tema ha tenido a nivel de la Corte Constitucional. Cuando se analiza la temática de la intervención y la decisión de la ciudadanía en determinados aspectos de la vida nacional, en casos como la exploración y explotación minera, se observa una especie de dicotomía en los postulados de la Constitución Política de Colombia. En primera instancia, la Constitución Política contempla en su articulado postulados garantes de los derechos fundamentales y de todos los ciudadanos colombianos. Estos, desde luego, enmarcados dentro del desarrollo de los fundamentos del Estado Social de Derecho, los cuales consagran derechos sociales que implican deberes tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, en el sentido de desarrollar e implementar normas políticas orientadas a satisfacer esos derechos y simultáneamente cuenta con una serie de mecanismos para hacer efectivos dichos derechos, entre los cuales se pueden mencionar las acciones de tutela y las denominadas acciones populares. Tanto es así que se destinó un capítulo especial para la creación de mecanismos de participación ciudadana y democrática, el artículo 103 y 105 de la Constitución. Para cumplir plenamente con el artículo 103 de la Constitución Política, se emitió la Ley Estatutaria 134 de 1994, con la cual se dictaron los lineamientos normativos sobre mecanismos de participación ciudadana y en su artículo 8 nos dio la definición de consulta popular. Se concibe como la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometido por el presidente de la República, gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto, permitiéndole a los colombianos el poder participar de las decisiones trascendentales que de una u otra forma afectan a aspectos que involucran la realidad nacional. En otros términos, la Constitución Política cimentó el camino ya existente, asegurando así que el país se identificara realmente como una república enteramente democrática, y en su contenido puntualmente contiene los apartados inherentes a los mecanismos de participación ciudadana, entre los cuales se destaca el de la consulta popular en regiones y localidades, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y en los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes, según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. Capítulo. En el tema de explotación minera, en Colombia, desde la época de la conquista, cuando los españoles exploraron el país en busca del dorado, es claro que a partir de la década del 2000 y lo corrido del presente siglo, que la política minera en Colombia poco a poco ha venido siendo definida como la mejor y posiblemente segura apuesta en el desarrollo económico. Sin embargo, a raíz de la última sentencia C-053 de 2019 emitida por la Corte Constitucional, donde se declara inexequible el artículo 33 de la Ley 136 del 94, se evidencia que ésta se contradice a sí misma en lo respectivo a la facultad de los municipios para convocar consultas populares mineras, cercena la autonomía de las entidades territoriales consagrada en el artículo 1 de la Constitución y mutila la potestad de los municipios para ordenar en su territorio o en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. De igual manera, es posible resaltar que el fallo desconoce el principio democrático del Estado Social de Derecho,
la democracia ambiental, la paz territorial y los principios de precaución y no regresividad y rigor subsidiario al excluir a las comunidades locales de los municipios de un mecanismo que les permita de manera efectiva defender su territorio frente a actividades que generan graves afectaciones ambientales y sociales. Además de lo anterior, el doctor Anzola hace ver con claridad que las consultas populares dejaron de ser un mecanismo jurídicamente eficaz para impedir la explotación minera o de hidrocarburos en un territorio. Estos estudios, profundizando un poco sobre su posición, dan a entender que el concepto de Estado es una categoría más incluyente y participativa, que por lo tanto facilita con mayor cobertura el dominio y control que estaba siendo ejercido por la nación sobre el subsuelo. Asimismo, hace énfasis en que los mecanismos de participación ciudadana, especialmente la consulta popular, abarcan otros campos de capital importancia como el ejercicio de defensa territorial, facilitando que sea factible una debida atención a las actuales inquietudes que sobre los problemas ambientales afronta actualmente la humanidad, como son el cambio climático, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos, agua y aire, cuyo impacto de hecho se ve reflejado en distintos campos, perjudicando la normal producción y desarrollo agroalimentaria y por ende la calidad de vida humana. En este orden de ideas, la Sala reiteró que es posible hacer uso de este mecanismo de participación en los términos consagrados en la Constitución y en la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana que consagra en materia territorial las consultas populares que deben recaer sobre los asuntos propios de su competencia. Metodología. Para el desarrollo de la problemática evidenciada de acuerdo con los objetivos y en general el proceso de investigación, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos. Enfoque. El enfoque que se utilizará en la presente propuesta de investigación responde de manera principal al teórico-dogmático, el cual además se apoyará entrelazando el método historicológico con el análisis-síntesis. Es una investigación de tipo dogmática tradicional, por cuanto se diferencia del denominado aplicado o sociojurídico debido a que se construye a partir de la descripción del derecho existente. Según el alcance del método en mención, su estructura radica en la importancia que le brinda a la comunidad usuaria de las consultas populares mineras una guía sobre cómo entender la posición de la Corte en el marco de la sentencia C-053 de 2019. Histórica. Por tratarse de una experiencia y se tuvo en cuenta los lineamientos sobre el tipo de investigación que ofrece Tamayo y Tamayo, quien sostiene que las investigaciones que tratan de experiencias pasadas, ciencias de la naturaleza, derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica deben desarrollarse sobre investigación histórica. La selección de este tipo de investigación facilitó al equipo investigador la realización de una búsqueda crítica de la verdad que sustentó los acontecimientos del pasado, realizando la indagación pertinente para así entender el problema, investigando, identificando, sistematizando y analizando los hechos y experiencias que sobre la consulta popular, legislación, sentencias y otros documentos con información pertinente antecedió a la sentencia C-053 de 2019. Utilizaremos el método análisis-síntesis con el fin de establecer cuáles son los objetivos del entorno socioeconómico y político que integran la consulta popular minera, el desarrollo social de los municipios del territorio nacional colombiano, recolección de información. Para recabar la información se acudió a fuentes secundarias, desarrollando un proceso de consulta en documentos impresos y electrónicos como principales instrumentos de investigación, seleccionados en bibliotecas virtuales. Procedimiento. Para el desarrollo del estudio se desarrollaron las siguientes actividades.
Se realizó un proceso de recabación de información de carácter histórico, legal, teórico, conceptual sobre la consulta popular y participación ciudadana en Colombia en el campo minero. Posteriormente se procedió a identificar los antecedentes que existen sobre la consulta popular como estrategia de participación democrática frente a la explotación minera. Bibliografía. A continuación se puede observar la bibliografía utilizada para el presente trabajo. No queda más que agradecer a la señora docente por su amable atención. Muchas gracias.